Nos vamos rápidamente hacia Maldonado. Allí está Alvarito López Chabot junto a Fernando Machado. Alvarito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Huguito? Tú sabes que disfrutando de una jornada que parece que este tiempo no nos va a abandonar, esto de mantenernos más en verano que en otoño, no se quiere ir definitivamente, está complicado el traspaso de una estación a otra, la temperatura muy agradable. Bueno, ustedes habrán visto por las propias cámaras de informados que tenemos en todo el departamento, incluso en otras partes del país también y en Rocha, la buena disposición de la gente para salir al aire libre a disfrutar un rato y aprovechar justamente este tiempo que todavía sin lluvias, aunque más allá de que se anuncien para el próximo fin de semana, muchos todavía disfrutan, todavía lo aprovechan. Y en zonas de costas como las nuestras, con más razón todavía. Hoy puntualmente nos vinimos a la Jefatura de Policía de Maldonado. Aquí amablemente el jefe de policía, el comisario general retirado Julio Pioli, nos recibe como nos ha recibido en otras oportunidades y queríamos justamente al comienzo de esta semana, en realidad semana hábil a partir de hoy, charlar con él para conocer algunos detalles de la actuación policial de los últimos meses, de las dificultades con las que se han enfrentado para tratar de solucionar varios temas, porque el hecho de que la pandemia y los contagios no perdonen en ningún sector y a ningún nivel social y a ninguna institución, complica también la labor, en este caso, de todo el personal de la policía, desde los altos cargos hasta el personal que está destinado a desempeñar funciones en las diferentes reparticiones. Así que, en definitiva, queríamos que nos contara o nos ayornara más que nada un poquito este tema. La vez pasada, cuando lo visitamos en la jefatura, también me tocó venir a mí y justamente habíamos estado charlando para toda la audiencia de informados. Gracias, Julio, por estos minutos. Muy buenos días para ustedes, para la audiencia y bueno, estamos a la orden como siempre. Es así, desde el punto de vista, claro, uno parece que prioriza el tema COVID en todos los ámbitos de la vida. Pero en este particularmente, en donde son muchos el personal, que no solo el personal ejecutivo, administrativo, digamos, sino también el resto de las personas vinculadas a la policía, es muy importante detectar y aislar aquellos casos. ¿Les ha tocado, más allá que a ustedes principalmente, personalmente, aparte del comando, le tocó hace poco? Sí, este es un tema que nos preocupa desde el primer día en que se establecieron los protocolos de protección personal. Recuerdo cuando el centro de comando fue una de las primeras unidades afectadas, cuando todavía se sabía muy poco del virus y de las medidas de protección y de sanitización de los ambientes. Tuvimos que afrontar esa situación sorpresiva y después con el tiempo se fueron instalando empresas en la zona, los propios organismos públicos. Hoy tenemos la Intendencia que colabora con nosotros, la Dirección Nacional de Policía Caminera que nos ayuda a sanitizar ambientes y vehículos, a veces preventivamente y a veces luego de un caso positivo. Todo eso nos cambió enormemente la operativa. Desde que comenzó la pandemia hemos tenido 36, es un número actualizado a hoy, 36 efectivos de diferentes unidades y de diferentes jerarquías padeciendo la enfermedad. Felizmente todos se han recuperado o se vienen recuperando. No hemos tenido secuelas graves en ninguno de ellos. Al día de hoy tenemos alrededor de 20 cuarentenas y 9 positivos. Es un número muy variable, es un número que cambia momento a momento. Anoche, por ejemplo, se hizo un procedimiento con 2 personas detenidas. Lo cuento a manera de anécdota para verlo. Sí, claro. Lo dinámico que es ese tema. Y eran personas que andaban en una actitud sospechosa, en un comercio, que hacía, por los antecedentes que tienen, hacía
pensar que podían estar planificando algún golpe. Y bueno, y surgió de que una de ellas era paciente COVID positivo, que irrespetó la cuarentena y que nos dejó a 2 policías que tomaron intervención con ellos en cuarentena. Otras veces se ha ido a algún domicilio particular y resulta que después que los policías ingresan y prestan la asistencia que por la que fue requerida a través del 911, la persona, pero yo soy convaleciente de COVID-19 o estoy en cuarentena, entonces ahí ya genera toda una situación, hay que desafectar ese vehículo hasta que se sanitiza, esos policías tienen que ser puestos en cuarentena, avisarle a su familia, prever el hisopado, con todos los retrasos que hay, que eso es a nivel nacional, de conocer los resultados de los hisopados. Si no hay síntomas no se hacen los test rápidos. Todo eso ha significado una afectación que se procura con el sacrificio de nuestro personal, que tiene que posponer licencias, a veces diferir los descansos. Realmente ha sido un compromiso muy sentido, muy duro, una actitud de servicio digna de destacar de nuestro personal, que siempre que tenemos este tipo de ocasiones intentamos hacerlo. Y bueno, la verdad que nos ha sometido a una prueba que creemos que la estamos superando, como todo el país. Y bueno, estamos en esta lucha diaria. La policía de Maldonado no escapa a la realidad del departamento con el crecimiento de casos que han habido y de fallecimientos lamentables. Pero bueno, es una lucha, como dije, en la que estamos embarcados todos y juntos salimos y no hay otra manera. ¿Y ahora qué personal no están dependiendo, es decir, que están con ellos en cuarentena? Bueno, nosotros hoy tenemos alrededor de 20 y 9 positivos que están cursando la enfermedad. ¿Y se encuentran bien? Sí, felizmente con control médico. Pero bien. Nuestra sanidad, la sanidad policial los monitorea constantemente en coordinación con cada prestador de salud. Y bueno, eso sin necesidad de internación. Sí, por suerte no. Y eso desde luego que dificulta. Y más cuando el personal es un número, en ningún lugar es un número ilimitado, pero digo, cuando eso afecta también funciones. Y como tú decías, licencias, en fin, yo qué sé, trastoca toda la... Sí, digo, a veces los números son finitos. Nosotros somos, la jefatura tiene alrededor de 1000 efectivos, unos 800 están dedicados a tareas ejecutivas permanentemente. Esos 800 hay que dividirlos en 3 turnos. Esta es la época de dar licencias. Nosotros de diciembre a fines de febrero las licencias se suspenden por obvias razones. Es histórico, en Maldonado, sucede lo mismo en Rocha y en otras jefaturas que tienen el turismo como una de las principales fuentes de ingreso para el departamento como actividad productiva. Y bueno, en esta época hay que concentrar las licencias, en esta época se hacen los cursos de perfeccionamiento para ir ascendiendo. Se aprovecha para hacer las reinstrucciones, las capacitaciones, bueno, todos los planes que teníamos el año pasado para insistir en eso, porque somos fervientes creyentes en que la capacitación potencia al individuo y mejora a la institución, le da confianza en sí mismo, hace que se autovalore. Y bueno, todos esos proyectos hubo que posponerlos, algunos hacerlos a medias, otros hacerlo en su mínima expresión. Este año empezamos un curso y tuvimos que suspenderlo ante el aumento de casos. Somos muy cuidadosos con eso,
nos preocupa la salud de nuestro personal y bueno, como muchas actividades en el país, las actividades, digamos, internas de la policía, más allá de lo que ve el ciudadano, también se han visto afectados. Si bien los números y los porcentajes en lo que se refiere a delitos en general los da a conocer la unidad UNICOM, Unidad de Información, no, Comunicaciones. de Comunicaciones, Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior. Desde luego también, por ejemplo, preguntas puntuales acerca de delitos graves, como pueden ser los homicidios. ¿Saben cuál es la situación ahí en Maldonado aquí, jefe, desde el comienzo de este año, 2021, ¿no? Sí, bueno, nosotros preferimos que lo relacionado con cifras lo maneje Unicom, porque es una manera de transparentar y de demostrar que nuestras cifras son auditables. El observatorio del crimen que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior tiene publicaciones al respecto con los resultados del 2020 y bueno, y diferentes comparativos. Nosotros acompañamos esa baja general durante el 2020. Tuvimos un aumento en las denuncias de abigeato y de violencia doméstica, lamentablemente. Y en los primeros 3 meses, o sea, el trimestre del 2021, bueno, hay una tendencia a la baja que se mantiene, incluyendo los delitos más graves como la rapiña o el homicidio. Y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para continuar en esta línea descendente. Se nos ha dotado de vehículos nuevos, se ha incrementado, todavía seguimos teniendo una flota problemática, una flota vieja, con vehículos que ya cumplieron su tiempo de funcionamiento hace rato. Yo siempre digo, seguimos utilizando Chevrolet Corsa, no los Opel nuevos que entraron, sino Chevrolet Corsa. Seguimos utilizando motos del 2009, Honda. Seguimos con una flota que ocasiona mucho gasto y que bueno, no nos permite estar al 100%, pero con el esfuerzo de nuestros policías suplimos todas esas carencias que en definitiva al ciudadano no le importan, que está en vías de solucionarse porque, como dije, nos dieron 5 camionetas nuevas, 0 kilómetros, de una buena marca, que ya hemos tenido experiencias muy de endurance muy llamativas. Digo, recuerdo una camioneta de esa marca que acá en la seccional primera, no sé si no batió un récord mundial de funcionamiento, con más de 500.000 kilómetros. Ya era una cosa disparate. Insólita, pero bueno, tenemos que hacer rendir, tenemos que ser eficientes con lo que el Estado nos otorga y bueno, intentamos hacer eso, pero evidentemente una flota en condiciones es una herramienta muy importante porque tenemos mucho territorio que recorrer. En Maldonado cualquier vehículo policial por mes promedia los 5.000 kilómetros. Eso ya habla de 50.000 kilómetros en 10 meses. Digo, en un par de años perfectamente ya debería estar en condiciones de ser sustituido. Entonces digo, nosotros somos la tercera jefatura en trabajo policial, en trabajo judicial, los números así lo dicen, en actividad criminal a veces. Entonces digo, necesitamos estar preparados, tenemos todo el apoyo del Ministerio, lo demostró con el envío de esos 5 vehículos, nos han enviado motos nuevas, nos han dado cámaras GoPro, que han sido muy útiles, especialmente en el control
de las aglomeraciones, con el tema de la emergencia sanitaria. Tenemos, nuestras tareas se vieron incrementadas, como la de toda la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, con el que se trabaja muy coordinadamente. Y bueno, esta emergencia sanitaria significó una situación nueva que tuvimos que afrontar, aprender sobre la marcha, y en eso estamos. En lo que se refiere a procedimientos que resuelven temas vinculados al narcotráfico local, jefe, que ha sido también una obsesión por parte de usted durante mucho tiempo el tema de la resolución o esclarecimiento de estos hechos. Y desde luego muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos han ocurrido en San Carlos, ¿no? ¿Estos últimos tiempos se ha procedido en ese sentido? Nosotros creemos que, como también lo dice el ministro, y creo que es un análisis muy certero, el narcotráfico como que está en el centro de una serie de delitos que cuando uno analiza, en algún momento tienen algo que ver. O la persona tiene un consumo problemático y necesita conseguir la sustancia y no tiene trabajo, ya no le queda a quien robar porque primero robó a su familia, luego a sus vecinos, después a sus amigos y finalmente quedó en la calle. Y bueno, y no sabe cómo salir de ese problema y normalmente comienza con pequeños robos hasta que entra en una espiral de violencia y comete arrebatos y bueno, y del arrebato a la rapiña hay un paso y ahí es un tobogán que termina mal muchas veces. O termina él lastimando grave a alguien o matando a alguien y con una pena prolongada en prisión, o él termina lastimado o muerto y bueno, y ahí se termina el tobogán, pero queda una familia detrás destruida. El narcotráfico en los últimos tiempos ha ingresado en una espiral de violencia y ha comenzado a utilizar sicarios, y esos sicarios matan gente. A veces matan al objetivo y a veces matan al que está al lado, o a veces una bala perdida, como ha pasado ahora en Montevideo. Ha habido tristes ejemplos en todo el país, y Maldonado no escapaba a ellos. Matan a una persona inocente que no tiene nada que ver. Esos sicarios a su vez van aprendiendo, digamos que se van perfeccionando, entre comillas, en su tarea, y empieza a generar un sentimiento de impunidad que los aliena un poco de la situación y del entorno, y si no se los detiene a tiempo, genera un sentimiento de que nadie puede conmigo, yo estoy por encima del bien y del mal, y eso es muy dañino para el sistema, para la sociedad y especialmente para la justicia. Entonces nosotros, si bien es muy difícil, porque es tremendamente difícil investigar homicidios vinculados al narcotráfico en algunos de sus aspectos, el año pasado, por ejemplo, se lograron esclarecer todos los homicidios de San Carlos y algunos de ellos tenían que ver con algún aspecto del narcotráfico. Un consumidor que debía mucho, un consumidor que tuvo una actitud violenta cuando le fue reclamado un pago, un competidor, el familiar de un competidor. Acá todavía no, que no tengamos denuncia, pero en Montevideo ya se han dado casos de secuestros de familiares de personas vinculadas al narcotráfico para influir de alguna manera en un cabecilla local. Eso ya es ir pasando límites bastante jorobados, con perdón del término. Hemos tenido crímenes muy, muy violentos donde se han vulnerado los cadáveres, se los ha cortado en pedazos. Una hazaña
Estamos en unos niveles de violencia que no son los que queremos para el país y mucho menos para el departamento, y por eso ponemos todo nuestro empeño en combatir ese problema, en coordinación con Fiscalía, que en definitiva son los que llevan adelante las investigaciones ya desde hace un tiempo. Creemos que existe una buena coordinación y el narcotráfico tiene como una de sus características, que la parte probatoria es compleja muchas veces. A veces depende de declaraciones que es tremendamente difícil obtenerlas por todo ese preámbulo que yo hice, todo ese nivel de violencia que fácilmente se desata contra alguien. Es encontrar cantidades suficientes de sustancia. Nosotros tenemos una legislación que en cierta manera avala determinada tenencia o uso de marihuana, por ejemplo. Estamos notando, si bien aún es incipiente para hacer un estudio detallado, pero sí estamos notando una mayor prevalencia de marihuana, digamos, sin procesar, a la que se introducía desde el extranjero, generalmente es de Paraguay, que es la marihuana prensada, que pasa por un proceso de secado y donde ahí se aprovecha varias partes de la planta más allá de las unidades floríferas o el cogollo, que es donde se concentra el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo. Nosotros estamos notando que a nivel local se incauta, se ocupa más cogollo, digamos, para hablarlo bien claro, que marihuana prensada. Y bueno, y eso nos preocupa. Acá en el departamento hay varios emprendimientos legales, que algunos cultivan, generalmente cultivan cáñamo, que tiene menos componente psicoactivo, pero para el que lo ve de afuera es lo mismo. Entonces hemos tenido algunas actuaciones por denuncias de robo de plantas, que uno lo podría considerar insólito, que se están robando plantas, pero bueno, sabemos para qué fines. Exactamente. O sospechan en gran medida para qué fines. Entonces digo, ese es otro componente nuevo, están robando plantas del campo. Es muy dinámico todo y bueno, estamos volcando todos nuestros esfuerzos, pero tenemos operaciones abiertas en todo el departamento, porque el problema está en todas las ciudades. Y bueno, obviamente no podemos decir exactamente, o sea, se presentan los resultados cuando hay bueno, allanamientos, detenciones o incautaciones, como la plantación clandestina de allí de cercanías de Ruta 39, que aparentemente quisieron comenzar como un club canábico. Entonces por eso creemos que hay algunos temas que hay que ajustar, especialmente los controles. Y bueno, en eso estamos trabajando en una fuerte coordinación con la Fiscalía. Y quizá de lo que contaba el jefe de policía, mucho tiene que ver la persistencia, la investigación, la paciencia, el acierto en los procedimientos por parte de la policía, pero lograr reunir una cantidad de pruebas, demostrar que las personas que detuvieron son responsables y que la justicia los impute, los formalice, los procese, es solo una etapa, porque lamentablemente esto del consumo indiscriminado de estupefacientes, el mercado del consumo indiscriminado de pacientes, es una cosa de no terminar, lamentablemente. No, y digo, el país hace mucho tiempo está débil en cuanto a la contención, en cuanto a los mecanismos de internación, porque muchas veces determinado tipo de consumo o determinados niveles de adicción necesitan un aislamiento del ambiente habitual de la persona. Y eso se logra con una internación, con un apartamiento
del entorno, y bueno, y eso es necesario: equipos disciplinarios, lugares, dinero, y bueno, y el Uruguay ha tenido carencias, digo, por más que se han hecho muchos esfuerzos en los últimos tiempos, se han instrumentado sistemas de atención primaria a nivel de salud pública, pero todavía falta, digo, y es un problema que tenemos que afrontar. Tenemos niveles de consumo que yo creo que son preocupantes a nivel de adolescentes, a nivel de personas jóvenes, de personas adultas. Tenemos personas de 40 y más de 40 años que tienen un consumo problemático de sustancias. Es un debe como sociedad, y yo creo que todavía hay una baja percepción del riesgo que significa incursionar en el consumo de sustancias, y de la primera, que no hay que olvidarse, es del alcohol. El alcohol es una gran puerta de entrada para otro tipo de sustancias. Socialmente a veces no se percibe como tal, pero tenemos un alto consumo de alcohol en jóvenes. Y bueno, yo creo que como sociedad en algún momento tenemos que afrontar esos temas, más allá de los controles que siempre se le reclaman al Estado. Pero en el verano vemos a veces un consumo desenfrenado de alcohol que los controles a veces no son suficientes con la cantidad de personas que andan acá y la diferente los diferentes lugares de esparcimiento y de concentración de fundamentalmente jóvenes plantean una dificultad adicional a eso. Y bueno, yo creo que como sociedad en algún momento tenemos que afrontar eso y hincarle el diente, porque me parece que nos va la vida, y realmente es un problema que está instalado. Le agradecemos mucho los minutos del jefe, que también tiene muchas más cosas para hacer. Ana nos está acompañando aquí. Ustedes saben que nosotros siempre nos contactamos porque es la vocera de Jefatura de Policía Maldonado, fue quien hizo la gestión justamente para esta nota. Me imagino los miles de mensajes que estará recibiendo, todos esperando mucha gente para hablar con el jefe, pero eso, Huguito, simplemente para que obviamente que tú actualizaras, esa es la palabra, justamente alguna pregunta que tenga que ver con hechos recientes que tú y nuestros compañeros, colócate de este lado, Julita, ahí. Nuestros compañeros están, ustedes más ayornados sobre los hechos, él te va a hablar, ahora lo vas a escuchar, sobre los hechos policiales de más relevancia, si es que lo quieres preguntar, así que te está escuchando. El saludo al jefe, por supuesto, el agradecimiento, quisiéramos tenerlo un rato más, indudablemente, porque hay temas muy importantes y la verdad que ya que lo pudimos tener este ratito, hay que hacer un periplo, hablar desde el ministro para abajo, hay que hablar con todo el mundo para hablar con el jefe de policía de Maldonado. La verdad yo pensé que había cambiado algo esto en cuanto al tema comunicativo, pero sigue siendo exactamente lo mismo que en el periodo anterior. Pero eso lo vamos a correr y le quiero preguntar al jefe directamente qué mirada tiene sobre quizás el aumento en el tema de violencia doméstica. Es mucho más impredecible, es mucho más complejo, más complicado, pero ¿cuál es la mirada que se tiene sobre el aumento en el abigeato? Buenos días. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Y bueno, sobre el abigeato específicamente, creemos que el aumento se debe a un desplazamiento de determinadas personas
en conflicto con la ley, delincuentes, llamémosle, más fácil y más entendible, porque normalmente, es decir, lo que se vio en el 2020 fue que las denuncias de abigeatos se concentraron en el eje de dos grandes ciudades como son San Carlos y Pan de Azúcar, básicamente ahí en el eje de la 39 y de la 60. Y bueno, y eso nos indicó, más allá de algunos procedimientos que se hicieron y que se detectó trasiego de animales fainados con algunos procedimientos que se hicieron, que delincuentes de San Carlos y de Pan de Azúcar salían a robar al campo, a carnear alguna oveja o algún vacuno. Y también se notó en la periferia de Maldonado, que tiene un área rural bastante importante, ahí en el norte de lo que viene a ser la jurisdicción de la primera y de la sexta. Ahí tenemos algún asentamiento irregular urbano que, bueno, sospechamos que tengan que ver algunos de sus habitantes con este tipo de actividad, e inclusive se ha detectado que desde Maldonado, desde algunos de los barrios de Maldonado, gente en moto se desplaza hacia zonas rurales para cometer abigeato. Y digo, así como es una facilidad, es una contra que en Maldonado no tenga grandes distancias, tiene muy buena caminería rural, muy extendida, y todo eso facilita, más allá de que la actividad rural moderna hace que muchos establecimientos tengan gente de lunes a viernes y bueno, y que haya gente que no viva en el establecimiento, sino que sea como una actividad laboral común de 8 horas, vaya y venga, y bueno, los campos quedan solos, obviamente son zonas oscuras, sin iluminación. Esa es un poco la explicación que le vemos a ese aumento en el 2020. Por eso se buscó extender la presencia policial en el territorio del departamento, abriendo la mayor cantidad posible de destacamentos policiales, entre ellos uno que está a cargo de la seguridad rural ahí en la 39. Se incrementó el personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Hoy tiene varios vehículos a su disposición, vehículos de buena calidad, que fueron recibidos nuevos. Se procuró reactivar las comisiones honorarias de seguridad rural. Se hicieron reuniones en San Carlos, en Aiguá. Este año pensamos, cuando la pandemia nos permita volver a reunirnos con la gente, hacer la primera reunión del año en zona oeste, ahí en Gregorio Aznares o Pan de Azúcar, estamos viendo el lugar todavía. Y bueno, digo, eso sobre el abigeato, sobre violencia doméstica es mucho más complejo. Evidentemente la reducción de movilidad con la pandemia y ese estar más en el domicilio, suponemos que dificultó aún más esas relaciones interpersonales, por más que la gran mayoría de los victimarios son parejas o exparejas que a veces no conviven, pero bueno, muchas veces las víctimas, que en su inmensa mayoría son mujeres o niños, niñas o adolescentes, a veces no tienen opción de irse de la casa y no tienen cómo sostenerse, en fin, es una situación mucho más compleja y que depende de otros factores que exceden el tiempo que tenemos acá y nuestros conocimientos, que en realidad no somos especializados en el tema. ¿Y ha habido un aumento, Julio, en las intervenciones por
temas de violencia de género? Sí, durante el 2020 se notó un aumento. También creemos que han habido mayor actividad judicial sobre el tema, y hay muchas medidas cautelares tomadas, se incrementó el número de tobilleras disponibles, ya el disponer de una custodia es algo excepcional. Creemos que se está ahondando más sobre el tema, obviamente falta mucho. Recientemente se le cambió el nombre a las unidades especializadas que tenemos en Piriápolis, en Maldonado y en San Carlos, pasaron a denominarse comisarías especializadas. Creemos que hay un trabajo que se está haciendo sobre el tema que con el tiempo va a dar su fruto. Jefe, otro punto que quiero tocar con usted. Son dos, básicamente, por lo menos de mi parte, para no abusar de su tiempo. El último fin de semana de turismo, Viernes Santo, viernes, sábado y domingo, aquí en San Carlos hubo aglomeraciones de todo tipo y tamaño. ¿Hubo una mirada especial o se previó un operativo especial para San Carlos en ese fin de semana que, como nosotros lo registramos en imágenes, se sabía que iban a haber aglomeraciones importantes porque se dan todos los fines de semana, no es solo ese Viernes Santo, Viernes Largo, que mucha gente se iba a aglomerar? ¿Se sobrepasó el operativo? ¿Ustedes lo tenían previsto? ¿No lo previeron? ¿Se pasó por arriba? ¿Cómo fue un poco la mirada que tuvo desde el comando de jefatura y también sobre la seccional segunda de San Carlos? Nosotros tenemos diagramado operativos de control de tránsito, básicamente para San Carlos, en colaboración con el municipio, donde se utilizan diferentes fuerzas, y ese operativo trabaja con control de tráfico, o sea, básicamente de picadas, que es lo que es una problemática que tenemos en todo el departamento y que muchas veces está asociada a aglomeración de personas que conllevan un riesgo sanitario, que es lo que prevé la norma. Cuando se detecta o se recibe una alerta o se recibe un llamado, se concurre y se actúa según el protocolo, que es exhortar, seguir exhortando y normalmente las personas terminan dejando esa actitud que conlleva un riesgo sanitario. No significa que en determinados lugares no pueda haber gente, la norma no dice eso. Nosotros en el caso específico de San Carlos, no sé si notaron, que después se terminó cerrando más efectivamente y más visiblemente el parque, que es uno de los lugares que concentra gente. Eso fue en común acuerdo con el municipio. Y bueno, San Carlos tiene lugares donde habitualmente se junta gente, allí frente al Teatro de Verano, porque hay un local comercial de muy larga data que nuclea mucha gente, el propio parque y luego la plaza, principalmente la plaza más céntrica. Y bueno, y en todos los casos se actúa con mucha paciencia. Estamos hablando de vecinos. En esta época somos todos generalmente de Maldonado los que andamos en la calle. Fundamentalmente San Carlos, son todos carolinos, son todos hijos de alguien, vecinos de alguien, sobrinos de alguien. Y bueno, y se trabaja con mucha paciencia, intentando que las personas entiendan el motivo de la intervención. Como habrán notado después, ese operativo se reforzó. Y bueno, y en eso estamos fin de semana a fin de semana. Acá en el canal se hizo un relevamiento, no total, por supuesto, de San Carlos, de las cámaras del servicio de videovigilancia. Y constatamos que muchas de ellas están
por llamarlo de alguna manera, inutilizadas. Algunas están hacia abajo, teniendo el cometido para el cual se puso allí, otras están literalmente arrancadas. ¿Cuál es la situación en cuanto tienen ustedes la verificación de las cámaras de aquí de San Carlos? Algunas de ellas, Ruta 39, Ruta 9 y Zanja de Chávez, por ejemplo, están arrancadas, están hacia abajo, también allí en otros lugares de San Carlos. ¿Ustedes tienen detectadas cuáles son las cámaras aquí en San Carlos que lamentablemente están inutilizadas? El sistema tiene una alerta que se activa cuando una cámara deja de funcionar. Aparte, todos los días, en cada turno se hace un recorrido por todas las cámaras. Hay algunas cámaras que están ya desde hace un tiempo vandalizadas. Todos esos puntos en algún momento se vandalizaron y luego se repararon. Se han hecho procedimientos con personas que fueron identificadas como autores de alguno de esos daños. Esa reparación corresponde a la Intendencia por ahora. La Intendencia está en conocimiento de todas esas falencias. La gran mayoría de las cámaras de San Carlos funcionan. Las que han sido vandalizadas son puntos específicos y generalmente es porque molestan a algún accionar delictivo o contrario a la ley. Y en cuanto se detectan, el servicio técnico informa a la Intendencia y bueno, la Intendencia inicia los trámites para su reparación. Han habido algunas dificultades propias de la importación de efectos desde el año pasado que ha afectado a mucho rubro y bueno, y la Intendencia está en conocimiento y eso está en vías de reparación. Sabemos perfectamente cuando una cámara queda fuera de servicio. Pero bueno, agradecemos la preocupación de que la gente y que muchos medios transmiten por las redes o nos hacen saber, pero les doy por garantido que cuando una cámara se rompe nosotros nos enteramos y se tramita la reparación en forma inmediata. Jefe, lo último, ahora sí le prometo que es lo último. ¿Hay algún avance sobre estos supuestos llamados de secuestro express que se han dado en las últimas horas? ¿Hay algún avance allí? Bueno, esto no sé si ya sacamos el comunicado de prensa, Anita. ¿Sí? Bueno, lo que queremos, antes que nada, es alertar a la Sí. población, generalmente a las personas solas, las personas de edad avanzada o de cierta edad, que si son víctimas de un intento de estafa, porque no es más que una estafa, se aseguren con algún familiar de aclarar esa presunta situación, que en el 100% de los casos no es real, es fingida, y llamen al 911 o en cuanto puedan hagan una denuncia, pero lo primero que tienen que hacer es calmarse, no creer en la situación y que un familiar los asesore e intenten ubicar a esa persona presuntamente secuestrada. Esta modalidad es vieja, se ha utilizado ya, hoy por hoy no tenemos cine funcionando, pero se ha utilizado, por ejemplo, aprovechando que la gente está en el cine, que normalmente no hay señal de celular, y bueno, y a veces se ha intentado en horarios más comunes, no de noche, y tiene diversas modalidades. Es una vulgar estafa que aprovecha ese miedo, esa sorpresa que genera normalmente de noche, que a uno les pongan a una situación de esa. Y bueno, las investigaciones están en curso, en coordinación con Fiscalía,
bueno, estamos seguros que vamos a dar con los autores y los vamos a poner a disposición de la justicia para que tengan la pena que merecen, por más que es una tentativa de estafa y a veces la parte probatoria es un poco compleja, pero bueno, estamos trabajando y lo que le pedimos es calma a la gente, que se asesoren bien con sus familiares y que no reaccionen emotivamente, que yo sé que es fácil decirlo, desde afuera hay que estar en el momento, pero garantizarles que no se está dando este tipo de delitos en Maldonado. De mi parte, jefe, agradecido. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, estamos siempre a la orden y bueno, seguimos debiendo la visita al canal. Sí, la voy a empezar a tramitar ahora, a ver si puede en agosto venir al canal, jefe. La voy a empezar a tramitar ahora. Capaz que en agosto... En agosto. Sí, en agosto, porque hay que ir a Montevideo, llamar a Romero, tramitar y toda la vuelta. Capaz que en agosto lo tenemos por acá, jefe. Mejor porque ahí ya vamos a estar vacunados y ya vamos a estar mucho mejor. Sí, yo ya me di las 2 dosis. Por eso. Bueno, eso. Felicitaciones a todos los que nos están mirando, que aún falten vacunarse, los invitamos a cumplir con esa tarea que nos va a ayudar a salir a todos. Hugo, no, nosotros lo que queremos hacer, digo, ya que Unicom, digo, nos está apoyando muy fuertemente, porque eso hay que destacarlo, que nos apoya en las comunicaciones con la prensa, que parece que no, pero hay que aprender muchas cosas. Ustedes tienen sus tiempos, nosotros tenemos nuestros tiempos, nosotros tenemos un sistema jerárquico que implica informar al superior. A veces ustedes tienen un acceso más rápido a determinados hechos. Digo, todo eso hay que amalgamarlo. Nosotros no tenemos un servicio de prensa, o sea, realmente es improvisado, por más que nuestra vocera de prensa hace una gran tarea, el oficial Ana Márquez o Víctor Iraola anteriormente. Digo, estamos aprendiendo y nosotros preferimos este tipo de notas porque sabemos que a veces tienen trascendencia nacional, coordinarla con ellos. Entonces digo, nosotros no tenemos problema en un hecho, como lo hemos realizado varias veces, ante un hecho puntual que estamos allí, en el lugar, un homicidio, un accidente grave, en fin, lo que sea, brindar una declaración primaria, porque a veces, y ustedes lo saben mejor que yo, la información primaria normalmente es confusa e imprecisa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los términos que utilizamos. Y bueno, digo, por eso preferimos canalizar este tipo de entrevistas por Unicom, digo, y Romero no precisa que yo lo defienda, pero realmente tenemos que agradecerle todo el trabajo que hace de apoyarnos en la coordinación con ustedes, digo, con la prensa, y bueno, digo, claro, eso lo entendemos. Esperemos que sea antes de agosto. Lo entendemos claramente. El único inconveniente es que hay algunos medios que no pasan por Unicom y usted le da la nota. Eso también tenemos que ser claros, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, y se lo hemos dicho, jefe, a usted, a Herodes, a todos los jefes con los que hemos estado, no queremos preferencia y no queremos primicias ni nada, simplemente un trato igualitario. Usted la semana pasada dio una nota que no pasó por Unicom, ¿sí? Por eso es lo que yo le decía, voy a empezar a tratar de dar ahora, desde ya voy a empezar con Romero, para que en agosto usted venga al canal si es posible. Pero mire que no le estoy reprochando nada, simplemente como siempre hemos hablado, siempre un trato de igualdad, que es lo que queremos. No queremos ni primicia ni cosa que se parezca, queremos un trato de igualdad. Eso es lo único que nosotros siempre pedimos. No, estamos de acuerdo, digo, y si hay alguna responsabilidad en esa nota, no fue de Unicom. Sí, lo tengo mía. Claro. Ya lo tengo claro. Por eso se lo estoy diciendo. Digo, bueno, ya le pasaron el chisme, bueno. No, pero, digo, nosotros tratamos de ser objetivos y justos con todo. Totalmente. Pero por eso me extrañó. Como bien dije, estamos aprendiendo.
Bueno, como bien dije, estamos aprendiendo y seguimos cometiendo errores todos los días. Un abrazo grande, jefe, y sepa que desde este canal siempre se va a tratar de ir por la palabra oficial, que es la suya, la de Iraola, de Ana, la del subjefe, la de quien sea, para tener la palabra oficial como siempre. Y lo hemos molestado muchísimas veces, usted siempre atendió el teléfono, siempre nos dio la información, o Fernando Pereira aquí en San Carlos, al quien levantamos el teléfono siempre nos atendió. Por ello es que seguimos absolutamente respaldando su gestión y desde aquí, desde Canal 2 de San Carlos, sepa que siempre va a tener alguien en quien confiar. Un abrazo. Gracias igualmente y un saludo para ustedes. Estamos a la hora. Gracias, jefe. A la hora como siempre. Por estos minutos. Nosotros, bueno, volvemos a ustedes y señor. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande, Alvarito, para ti, para Fernando Machado, para el jefe, para Ana Márquez, la vocera allí del Comando de Jefatura de Policía, que volvió de su licencia también, ya hace unos días. Bueno, simplemente aclarar los tantos, que es lo que siempre tratamos de hacer, siempre. La palabra oficial para nosotros es sagrada, ¿sí? En este caso, que es lo de el jefe o quien designe el jefe para hablar, simplemente eso. Bueno, usted me manda, Claudio, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Bien, vamos a la pausa, venimos inmediatamente, ya está Kevin también para salir con nosotros, viene Alejandro Delía también para charlar un ratito con nosotros dentro de un ratito, eso y mucho más, nos quedan mensajes por leer, pausa, ya venimos.